con los chicos. Codelca lo que está trabajando es un nuevo método de estudio que es a través del uso de esquemas grafosintetizados. Vamos a explicar entonces rápidamente de qué se trata, Yanecita. Así es. Por ejemplo, tenemos aquí para cómo nosotros podemos fijar un concepto, ¿no? Por ejemplo, en base a la técnica de la grafosíntesis. Por ejemplo, aquí tenemos un concepto de qué es el aprendizaje. Acá nosotros lo vamos a resumir en claves y en grafosíntesis. Por ejemplo, dice, el aprendizaje es una actividad inherente al ser humano, en donde él tiene que tomar un rol protagónico, básicamente, e inclusive no es no tan importante el docente ni la materia, sino en el aprendizaje es el sujeto que aprende, ¿no? Para esto, este sujeto debe tener una actitud positiva, algo, por ejemplo, mira, nosotros lo representamos como con una carita feliz y un visto, o sea, esto es una grafosíntesis. Lo que nosotros queremos decir aquí que es una actitud positiva la que debe tener el ser humano. Otro aspecto, por ejemplo, dice que debe saber asumir su rol y debe superar la tendencia a la comodidad, a la pasividad, etcétera, ¿no? Entonces son una serie de elementos que debe tener en cuenta para que él aprenda. Pero lo que nosotros básicamente vamos a considerar es de que hagan imágenes mentales, haga dibujitos, haga formas y no lo haga repetitivamente. Yanecita, ¿eso se graba con más certeza en el cerebro? Lógicamente, esa es la idea, ¿no? Porque tradicionalmente el ser humano, ¿cómo aprende? Nosotros a veces les decimos, ¿cómo deben aprender nuestros hijos? Léeme o lee muchas veces, ¿no? Pero en cambio nosotros haciendo uso de lo que es la grafosíntesis, él va a ingresar la información por la vista, no por el oído como tradicionalmente lo hace, haciendo uso justamente de estos esquemas grafosintetizados, ¿no? Por ejemplo, nuevamente volviendo al concepto, por ejemplo acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Que es la célula, ¿ya? Entonces, ellos tradicionalmente lo hacen simplemente repitiendo. En cambio ahora, por ejemplo, tiene dos ideas fuerza: el concepto de la célula y las partes de la célula. Ahora, en el concepto de la célula dice, por ejemplo, es la unidad estructural y funcional inherente al ser vivo. Es estructural porque forma parte del ser vivo y es funcional porque cumple funciones vitales. Entonces nosotros con esta grafosíntesis llevamos directamente la información pero vía vista, y es justamente la parte que debe trabajarse en los estudiantes, ¿no? Qué interesante realmente poder analizar estos detallitos que nos ayudan a nosotros también inclusive a adquirir mayores conocimientos y a través de esa experiencia trasladarla a nuestros hijos para que puedan estudiar de una manera más certera, para que los conocimientos verdaderamente se les queden grabados. Esa idea de hacerlo a la paporreta como era antes, ¿verdad? Solamente para el examen ya pasó de moda. Los chicos tienen que tener un conocimiento verdaderamente que trascienda, que les quede como base, y este es un método realmente ideal. Así es. Entonces, por ejemplo, e inclusive este tipo de esquemas no solamente pueden ser, por ejemplo, para estudiar. A un ejecutivo, por ejemplo, le puede saber organizar, por ejemplo, hasta para tomar decisiones. A un ama de casa, simplemente. Por ejemplo, podemos esquematizar todo lo que tenemos que hacer en el día, ¿no? Como una agenda, por ejemplo. Podemos esquematizar una serie de actividades, todo. O sea, nosotros los esquemas nos pueden servir como madres de familia, para estudiar, como ejecutivos, por ejemplo, para poder definir una serie de situaciones que a veces nosotros tenemos simplemente toda una confusión en nuestra cabeza, ¿no? Entonces la base fundamental es organizarnos, y organizarnos en esquemas, ¿no? Qué interesante realmente esto de la grafotécnica, ¿verdad? Así es, así es. ¿Qué otras técnicas tenemos? Por ejemplo, aquí tengo ya todo un tema completo, ¿no? Tengo un tema, por ejemplo, cualquiera, de un chico de 5º grado, de 6º grado, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, ¿qué es el agua? ¿No? El agua, vamos a desarrollar 4 ideas fuertes: el concepto, estados del agua, la utilidad del agua y para qué sirve el agua potable, ¿no? Entonces, en base a estas ideas principales que podemos ver aquí, vamos a desarrollar ideas complementarias, detalles y subdetalles. Pero como te darás cuenta, esto no es un mapa conceptual como tradicionalmente se trabajan en todos los colegios, ¿no? Sino lo que nosotros estamos trabajando acá ya es un esquema en forma vertical y desarrollado de izquierda a derecha,
¿no? Por ejemplo, aquí dice, el agua es un cuerpo mineral que es el más abundante en la naturaleza, y mira cómo, por ejemplo, toda esa idea más abundante en la naturaleza la resumimos con un más, con la naturaleza, con un arbolito, y que es el más abundante con un visto, ¿no? Sin él, por ejemplo, no podrían tener vida ni las plantas ni los animales. Nosotros acá hacemos un arbolito, que significa naturaleza, una grafosíntesis de animal, y tarjado. ¿Qué quiere decir? Que sin el agua no podrían tener vida los animales ni las plantas, ¿no? Esta es la idea, aprender a grafosintetizar, y eso es justamente lo que los padres de familia, pienso, deberían incentivar en sus hijos, y no lo hagan simplemente, ya pues estudia, lee, no, sino, por ejemplo, que extraigan las ideas fuerzas, como estos ejemplitos que estamos poniendo acá, extraigan en claves. ¿Qué son claves? Palabras solas, pero que te emiten toda una idea. Y luego dibujitos, que son grafosíntesis, que van a desarrollar esas ideas principales. ¿Cómo hacerlo y cuánto tiempo demora? Nosotros lo vamos a averiguar en nuestro siguiente bloque. Ya regresamos.